Este primero se llama Es Cristo la Roca. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y
y siempre feliz, con Él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Oh, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz, con Él seré. Y cuando la trompeta suene en aquel día fino y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, dilo conmigo, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús, y los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Amén. Aleluya. Muy pero muy buenas noches, amados. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles. Estamos en Sobre la Roca. Esta es nuestra edificación familiar y el Señor quiere ministrarnos con una palabra especial para nuestras familias, para nuestros hogares, para que nuestras casas realmente puedan permanecer en el Señor siempre. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista y que se quede con nosotros hasta el fin. Señor, te damos gracias en esta noche especial donde podemos acercarnos nuevamente a este altar, donde podemos acercarnos a este trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Señor, te rogamos que tu mano de misericordia se extienda en favor nuestro, que nos abraces, Señor, que vengas con una palabra rema a nuestros corazones y que se produzcan las transformaciones que nuestro cuerpo, que nuestra alma y que nuestro espíritu necesitan. Te rogamos abraces a toda nuestra familia y que nosotros podamos oír con oídos circuncidados, con oídos de discípulo, para que a su tiempo demos fruto al 100 por 1 y que podamos aún hablar como discípulos tuyos. Te rogamos, Señor, que tu presencia se haga manifiesta en medio de nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y para los que anotan, el título del mensaje es Una casa llena de gracia. Amén. Claro que sí.
el Señor se ha manifestado con esa gracia maravillosa, donde nos ha alcanzado, nos ha liberado, ha traído salvación, y la Escritura enseña y dice que ha sido por su gracia. Por gracia sois salvos. Qué bueno que es el Señor. Y esa gracia no solo nos alcanza a nosotros, sino que se traslada a todos los integrantes de la familia. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, entendiendo que el Señor apertura gracia por medio de Jesucristo. Y nosotros hacemos bien en abrazarnos a esa gracia. Por eso aún hay salutaciones. Fíjense, en 1 Corintios, en el capítulo 16, verso 23, por ejemplo, dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Yo digo amén, recibo esa salutación. Y a modo de introducción, vamos a leer ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el verso 24, dice de esta manera, nos metemos en su palabra, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. El Evangelio de la gracia de Dios. Su gracia que es favor para nosotros. Un favor inmerecido, pero que nos alcanzó. Y cómo nosotros no abrazarnos del Señor, que es gracia, para que podamos alcanzar en todo tiempo el oportuno socorro. Aleluya. Para que podamos dar testimonio, para que no solo nosotros abracemos su gracia, sino que también podamos hablar del Evangelio, que son buenas noticias, del Evangelio que es un Evangelio de salvación que viene a través de Jesucristo, pero también dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ahora bien, como familia tenemos que entender algunas cosas y las tenemos que tener bien en cuenta. Y son las siguientes, y por medio de los pasajes que vamos a leer, vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento, porque para eso es la administración, porque para eso nos juntamos semana tras semana, para que el Señor hable a nuestras casas. Amén. Así que vamos a leer juntos ahí en 1 Corintios, capítulo 15, verso 10, y dice de esta manera: pero la gracia de Dios se conduce de esta forma. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si algo somos, y esto lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, si algo somos, es porque la gracia de Dios nos alcanzó. Y acá hace una mención el apóstol Pablo y dice: y su gracia no ha sido en vano conmigo. Prestemos atención a esto, no ha sido en vano. Antes he trabajado, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo divide en tres partes a este pasaje. El apóstol quiere enseñarnos que somos lo que somos por la gracia de Dios. Eso no hay duda. Ahora bien, necesitamos trabajar para que esa gracia permanezca y para que la podamos entender en su totalidad. No conforme lo que nos convenga, sino en la plenitud de cómo el Señor manifiesta su palabra. Por eso dice que no tiene que ser en vano la gracia. No debe ser en vano lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, por cada uno de los que tuvimos la posibilidad de como familia ser alcanzados. Que no sea en vano, amados,
Por eso nosotros tenemos que trabajar. Antes he trabajado. Y si el Señor nos está dando la posibilidad, la oportunidad de trabajar, es por gracia. Es por pura gracia de Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea que necesitamos trasladar el mensaje de la gracia de Dios. Pero fíjense, utiliza una palabra y dice: os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Una vez más, dice que no sea en vano. Leamos otro pasaje. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nuevamente está diciendo el Señor: bástate mi gracia, porque el Señor únicamente puede trabajar en los que son pobres pero en espíritu, en los que están débiles. Y el Señor puede hacer algo solamente por gracia. Por eso dice que si hay algo en lo que tenemos que gloriarnos, es en nuestras debilidades, para que repose sobre nosotros el poderío de Cristo y que realmente no sea en vano. Amén. Comenzamos de esta manera, pero hay unas referencias que nosotros como familia debemos entender. Porque para que no sea en vano, para que la gracia de Dios no sea en vano y que nosotros podamos aferrarnos a esa gracia, aún en nuestras debilidades, para que el Señor se haga fuerte en nosotros y en nuestras casas, tenemos que entender que la gracia es compromiso con aquel que la aperturó. El Señor aperturó gracia sobre nuestras vidas por medio de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que asumir el compromiso con aquel que la aperturó, o sea, con nuestro Señor y Salvador. La gracia es compromiso. La gracia hace que nosotros entendamos que no tenemos licencias para hacer lo que queremos, sino más bien que podamos aferrarnos a esa gracia y que no sea en vano. Veamos lo que dice la Escritura. En Romanos, en el capítulo 6, verso 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y saben por qué hace mención la Escritura a este versículo? Porque finalizado el capítulo 5 de Romanos, dice que en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque la gracia viene a través de Jesucristo. Entonces la gracia siempre será mayor. Pero no está diciendo que es una licencia para que nosotros pequemos, ni mucho menos para que permanezcamos en ese pecado, sino por el contrario, para que no perseveremos en él. Por eso dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El mismo capítulo, pero ahora en el versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hace una pregunta. ¿Pecaremos entonces porque hay gracia de Dios? En ninguna manera, lo vuelve a repetir una y hasta 2 veces. En ninguna manera es de esa forma. Familias del Señor, Iglesia de Cristo, no debemos perseverar en el pecado.
porque hay una gracia abundante. No debemos entender su palabra de esa manera ni ir por caminos de error y de confusión, porque eso nos llevará a la muerte. Entonces, que sea mayor y que abunde la gracia no es licencia para que nosotros pequemos deliberadamente, ni mucho menos para que perseveremos en Él, sino más bien que corramos al trono de la gracia, que corramos a Jesucristo para alcanzar el oportuno socorro. Amén. Bendito sea el Señor por eso. Esa es la tarea de los que nos toca ministrar. Que podamos trasladar con fidelidad lo que la Escritura dice. Efesios en el capítulo 3, versículo 8 dice algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y dice así: a mí, dice Pablo, y habla como ministro del Señor, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A nosotros, los ministrantes, los que nos toca anunciar la gracia, es justamente entendiendo que es importante que podamos entender que debemos permanecer en esa gracia. Como familias, como casas, como hogares, necesitamos permanecer en el Señor. Lo necesitamos. Realmente lo necesitamos. Y eso es lo que nos está ministrando la enseñanza en el día de hoy, para que nosotros podamos ser una casa llena de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿cómo es una casa? Ahora con signos de pregunta, ¿cómo es una casa llena de la gracia de Dios? Una casa, número uno, una casa llena de gracia se deja dirigir por Dios. Leamos lo que dice la Escritura. Éxodo capítulo 33, versículo 13. Dice: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Después el Señor le contesta: mi presencia irá contigo. Pero fíjense, aquel que ha hallado gracia en el Señor tiene una responsabilidad. Y claramente el pasaje en esta administración familiar nos quiere hacer entender que una casa llena de gracia necesita ser direccionada por el Señor. Entonces la presencia de Dios nos acompañará. Ahora pues, si he hallado gracia, si el Señor nos miró con agrado, nosotros tenemos que rogarle que Él nos haga conocer sus caminos. Eso está diciendo, para que yo te conozca y halle gracia delante de tus ojos. ¡Wow! Eso es lo que necesitamos, familias. Ser dirigidos por Dios. Dejarnos ministrar por Dios. Ir a donde tenemos que dirigirnos. Porque hay caminos para nosotros bajo su gracia. Amén. Número 2, una casa llena de gracia tiene autoridad y sirve al Señor.
Génesis capítulo 39, verso 4. Dice, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Se le dio autoridad y sirvió al Señor, porque halló gracia. Pero esa gracia, ¿vieron? Deposita en nosotros compromisos y responsabilidades delante de aquel que aperturó esa gracia, ese favor para con nosotros. Lo voy a repetir. Una casa llena de gracia tiene autoridad y sirve al Señor. Número 3. Una casa llena de gracia anhela que el Señor reciba su ofrenda. Es un anhelo. Génesis capítulo 33, verso 10 dice, mas Jacob respondió, no. Te ruego que, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, tomes ofrendas de mi mano, porque veo tu rostro como uno que ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Aleluya. Bendita sea su palabra. Recordemos entonces una casa llena de gracia. Número 1, se deja dirigir por Dios. Número 2, tiene autoridad y sirve al Señor. Número 3, anhela que el Señor reciba ofrendas de su mano. ¿Por qué? Porque se siente una familia, un hogar, una casa favorecida por el Señor. Bendito sea Jesús. Bendito sea el Señor. Estas cosas necesitamos conocerlas en plenitud, así que le rogamos al Señor abra nuestro entendimiento, nos alumbre y que podamos entender la gracia como compromiso y responsabilidad delante del Señor. La gracia tiene enemigos. Es bueno que podamos entender estas cosas para saber cómo cuidarnos. Por eso anoté algunas cosas que están en su palabra, porque hay enemigos de la gracia. Si escucharon bien, hay enemigos de la gracia. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en nuestras casas, amados. Que el Señor nos asista, nos ayude, nos ministre. Esta es la asistencia, esta es la ayuda y esta es la administración. Bueno sería que como casas podamos recibir con agrado, con un buen espíritu, con un corazón enseñable, lo que el Señor nos está trasladando en esta noche. Veamos qué enemigos tiene la gracia. Judas, capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Este es el enemigo, el libertinaje, porque el Señor a libertad nos ha llamado, no a libertinaje. No a hacer de la gracia del Señor caminos que conducen a otros lugares y no a las fuentes. Que no malinterpretemos lo que el Señor dice con claridad, para que no nos encontremos en esa atmósfera de error,
y de confusión que trae el libertinaje. Que su espíritu nos haga comprender y nos conduzca a toda verdad, nos guíe, para que bajo ninguna circunstancia, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, se aperture el libertinaje, confundiendo el verdadero significado de la gracia, que no es libertinaje, es libertad en Cristo. Amén. No niega al Señor, porque esa es la iglesia de Filadelfia que guarda la palabra. Y aunque tiene poca fuerza, no niega al Señor, único soberano, Jesucristo. Aleluya. Entonces, recordemos que el libertinaje es un enemigo de la gracia. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es enemiga de la gracia, porque no nos permite alcanzarla. Mirad bien, estad atentos, dice la Escritura, que no brote ninguna raíz, para que estemos siendo purificados constantemente, que nada nos estorbe, que no contaminemos. Porque los que primero estamos siendo contaminados con esa raíz de amargura somos nosotros. Y por ende, contaminamos. Pero en el nombre del Señor se derriba. Es extirpada, es arrancada de raíz la amargura. Porque queremos abrazarnos de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Santiago, capítulo 4, verso 6. Porque Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El enemigo de la gracia es la soberbia, es la altivez, es el orgullo. Enemigos que se levantan contra la gracia y de los cuales nosotros tenemos que tener cuidado para que no seamos absorbidos en nuestras casas por estos enemigos y no podamos alcanzar, permanecer, perseverar en la gracia, en el favor, en el regalo, en el don que se nos concedió como familias por medio de Jesucristo. Entonces, tiene que haber libertad, tiene que haber gozo y tiene que haber humildad. Con esos instrumentos espirituales, nosotros vencemos a los enemigos que se levantan, al libertinaje, a la amargura y a la soberbia. Amén, iglesia. Amén, familias. Podemos decir gloria a Dios por la administración del Señor para nuestras casas. Entonces, realmente seremos una casa llena de la gracia de Dios, favorecidos por el don, con regalos
que Él da para aquellos que nos dejamos dirigir, para aquellos, vamos a recordarlo, para aquellos que queremos servirle y para aquellos que queremos ofrendar nuestra vida, ofrendar nuestras casas, ofrendar nuestras familias al único merecedor de gloria, de honra y de alabanza, aquel que nos salvó por su gracia, aquel al cual estamos aguardando por su gracia. Eso dice la Escritura. De esa manera nosotros tenemos que esperar al Señor. Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aleluya. Él se va a manifestar. Él volverá. Es inminente el retorno del Señor. Necesitamos abrazarnos a la gracia, que es compromiso y que es responsabilidad. De esa forma tenemos que esperar. De esa forma esperemos siempre como familias comprometidas con Él, comprometidas con su amado, comprometidas con aquel que quiere casarse con nosotros, con aquel que quiere llevarnos a las bodas del Cordero. Una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y qué bueno, amados, abrazarnos, porque estamos en el tiempo de la gracia, que no es un tiempo con licencias para pecar, sino que es un tiempo de abundante gracia para que nosotros podamos aferrarnos más que nunca al Señor. Acercarnos en arrepentimiento, porque de esa forma debemos esperar, en arrepentimiento, sirviendo al Señor, ordenando nuestra casa. De esa manera nosotros debemos esperar, con responsabilidad, limpiando nuestras vestiduras, lavándonos en su palabra, dejándonos ministrar. De esa forma necesitamos esperar la manifestación última de la gracia que vendrá cuando el Señor haga su parusía, su aparición, y nosotros seamos levantados, salvados por Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Recordamos algunas cositas y oramos. La gracia del Señor esté con vosotros. Esa es una salutación que nosotros necesitamos recibirla y decir amén. No estimar preciosa nuestra vida para nosotros mismos, sino que dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tener en cuenta que si algo somos es por su gracia, porque Él nos alcanzó. Ahora bien, para que esa gracia no sea en vano, nosotros tenemos que trabajar por las cosas que no perecen, sino por aquellas que a vida eterna permanecen. Ser colaboradores y exhortarnos para que no recibamos su gracia en vano. Y saber que la gracia de Dios es suficiente para que nuestra debilidad sea perfeccionada y para que su poder actúe en nosotros. No licencias erradas, sino libertad en Cristo. Cuando nos encontramos debilitados
En Él se fortalece y nos fortalece, porque Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La gracia es compromiso con aquel que la aperturó, o sea, compromiso con el Señor. No debemos perseverar en el pecado, debemos perseverar en la gracia. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, amados. ¿Cuál es la tarea del ministro? Anunciar la gracia, porque esa gracia se nos dio a nosotros para que la anunciemos. Una casa llena de gracia se deja dirigir y como resultado tiene la presencia de Dios que lo acompaña. Una casa llena de gracia tiene autoridad y sirve al Señor, porque para eso se le dio una mayordomía. Una casa llena de gracia anhela que el Señor reciba su ofrenda. Está dispuesta, una casa, una familia, un hogar, en donde la gracia de Dios lo inunda, se ofrece y ofrece ofrendas al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Sabe identificar cuáles son los enemigos de la gracia. El libertinaje, la soberbia y la amargura. Y por último, sabe esperar al Señor. Sabe que vendrá una gracia que lo completará. Las casas que están llenas de su gracia, justamente de esa forma esperan al Señor. Aguardan la gracia que se va a manifestar en aquel día, en el día que el Señor venga a buscar a su iglesia. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche maravillosa porque nuevamente has aperturado ese trono de la gracia, la administración de tu palabra en este altar encendido. Señor, ¿cómo no darte gracias si una y otra vez vienes para hacernos entender que necesitamos aferrarnos, abrazarnos, asirnos de ti, de la misma forma que tú nos abrazaste en aquel tiempo, cuando nos corriste, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Nos has dado vida, vida en abundancia. Dice que tu gracia fue mayor. Por eso nosotros pudimos ser salvados, Señor. Que esa misma gracia que llena nuestros hogares y nuestras casas nos hagan entender que necesitamos cuidarnos, que necesitamos vestirnos, prepararnos, purificarnos, para que en aquel tiempo esa misma gracia, como lluvia temprana, pero también ahora como lluvia tardía, nos alcance y seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que sigas ministrando nuestros corazones, aún cuando esta transmisión termina. Todo te lo rogamos, todo te lo pedimos, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Una casa llena de gracia.